una de las cuestiones, me parece, muy destacables, digamos, para pensar en lo que significó la revolución, es pensar cómo acompañó o cómo se acompañó desde la educación lo que fue la Revolución de Mayo y todo el periodo de la independencia. Yo generalmente digo que hay una historia que todavía no está del todo escrita, que es lo que significa la independencia cultural, porque tenemos como una historia muy centrada en lo que fue la guerra de la independencia y las campañas militares, pero también hay una campaña cultural que se inicia, digamos, a partir de lo que es el periodo independentista, digamos, que tuvo ese puntapié inicial en otros países latinoamericanos y que el primero que alcanza a tener un gobierno propio es el del Río de la Plata. Sí. Pero que la verdad que además de las campañas militares, y vuelvo a decir que esto hay que poder repensarlo, también se inicia una tarea de índole cultural. Y esa tarea de índole cultural tiene que ver con lo que la educación puede contribuir, digamos, a generar mentes y un espíritu independiente. Y acá quiero destacar dos o tres figuras que de las cuales tenemos registro constatado, digamos, que han realizado esta tarea. Vamos a empezar por lo que tenemos por ahora, menos documentación, pero seguramente la investigación histórica nos está aportando permanentemente novedades, que es la figura de Artigas. Artigas fue alguien que pensó, digamos, la educación y la educación de quienes acompañaban la campaña en la banda oriental por la independencia, y pensó también en generar escuelas, una muy notable, digamos, en Montevideo, en donde se enseñaba y este espíritu, esta idea de la independencia y los valores que acompañaban la independencia, sobre todo porque se veía, digamos, y Artigas así lo decía, que el soldado que tenía que luchar por la independencia tenía que ser un soldado convencido de que la independencia era un paso hacia adelante en términos de lo que era su vida, y por lo tanto tenía que ser un soldado ilustrado, llevar la doctrina de la independencia en la mochila por la cual tenía que luchar, lo cual no es menor, digamos, porque eras constituir un sujeto independiente. Esta era la idea de Artigas en ese momento, y que ese convencimiento lo llevaba justamente a participar de las campañas por la independencia. La segunda figura que quería también destacar era una figura que recientemente empieza a ser más conocida. Yo siempre digo que si no hubiese sido por el proceso particular que está pasando Latinoamérica de recuperar en gran medida su identidad, esto no hubiese sucedido, que Simón Rodríguez haya sido uno de los pedagogos más estudiados en este momento, y fue justamente la decisión del presidente Chávez de publicar la obra de Simón Rodríguez lo que, entre otras cosas, posibilitó su difusión, y que ya algunos historiadores, pocos, venían estudiando la influencia que tuvo Simón Rodríguez, no solamente porque fue el maestro de Simón Bolívar, y junto con Bolívar se juramentaron llevar adelante la independencia de la corona española en los países latinoamericanos, sino que acompañó a Simón Bolívar en sus campañas, y Simón Bolívar siempre le fundaba alguna escuela a Simón Rodríguez, que por sus ideas particulares, radicalmente vinculadas a la independencia y a la educación de los habitantes de las comunidades en donde realizaba la educación, generaba mucha tensión,
vamos a decirlo así, generaba mucho revuelo, con lo cual a los gobernantes que quedaban, Simón Rodríguez era una presencia muy incómoda que terminaba luego alojándose bajo la protección de Simón Bolívar nuevamente, porque en cada escuela que él actuaba o las pocas escuelas que actuó no tuvo la posibilidad de desarrollar plenamente lo que él pensaba, sobre todo a partir de la incorporación de los pobladores que eran indígenas, ¿no? Que estaban en condiciones de avasallamiento de cualquier derecho, casi en estado de esclavitud, y que él los educaba en sus escuelas y le daba otro espíritu, ¿no? Con lo cual esta otra figura, la de Simón Rodríguez, es una figura bien interesante como para poder seguir estudiando, y que creo que recorre, digamos, toda una línea histórica en lo que es la emancipación cultural de América Latina. Y la tercera figura, que es la más nuestra, es la de Manuel Belgrano. Exacto. Manuel Belgrano tuvo además de ser funcionario en el consulado, tuvo una clara posición alrededor de la creación de escuelas en términos de lo que se necesitaba, de la náutica y la agricultura, que eran sus ideas básicamente económicas. Manuel Belgrano destinó, digamos, los premios que le había otorgado la Asamblea con respecto a lo que fue sus triunfos en las batallas de Salta y de Tucumán, que fueron realmente triunfos muy importantes en términos de lo que es el involucramiento de grandes cantidades de soldados, que bueno, por suerte tuvimos una película muy reciente sobre la historia de Manuel Belgrano, que da cuenta, digamos, de la situación y de las condiciones en que se llevó adelante ese periodo y ese tipo de lucha por la independencia, en qué condiciones se llevó adelante y con quiénes. Creo que la película es muy ilustrativa en ese sentido, pero la verdad que Manuel Belgrano dona, digamos, esos premios para fundar 4 escuelas, ¿no? Esas escuelas tenían que estar ubicadas en Tarija, en Tucumán, en Santiago del Estero y en Jujuy. Y que no fueron completadas en el mismo momento en que Belgrano hace la donación, sino que mucho tiempo después fueron estas escuelas construidas. Pero bueno, ya Belgrano, además de crear las escuelas, redacta un reglamento, que es como la ley 1420, la primera ley 1420, digamos. El reglamento que redacta Belgrano además elige la fecha del 25 de mayo de 1813 para darle, para sancionar este reglamento, o sea, elige la fecha y lo redacta al estilo de lo que tiene que ser el funcionamiento de la propia escuela, y va recorriendo todos los tópicos más importantes, digamos, de lo que debería ser ese funcionamiento. Voy a destacar algunos, ¿no? En primer lugar, Belgrano dice en este reglamento que parte, digamos, del dinero que él dona tiene que estar destinado a la asistencia de los niños, alumnos pobres, niños pobres le llama él, destinados para el auxilio de los niños pobres, en la distribución que se haga de los útiles que se compren con ellos en el repartimiento de este premio. Es decir, ya la primera cuestión es la incorporación de chicos que no tenían recursos, tenían que estar destinados a esta escuela. Lo cual da cuenta de la visión que tenía Belgrano y del conocimiento de las condiciones de vida de la población a la cual tenía que estar destinada la escuela. En segundo lugar, Belgrano destaca las fiestas patrias, que la verdad que tendría que ahora recorrer, digamos, cuáles eran las fiestas que Belgrano consideraban que tenían que ser. Pero fíjate vos, dice, tendrán asueto general el 31 de enero, o sea que las escuelas funcionaban, y ahora te voy a decir bien en qué años, porque está en el reglamento. Dice, tendrán asueto el 31 de enero, el 20 de febrero, el 25 de mayo, obviamente, y el 24 de septiembre,
cuidando al maestro de darles una idea interesante de los memorables sucesos que han hecho dignos estos días de nuestra grata memoria, dice Belgrano. Seguramente serán los momentos de la batalla de Salta y Tucumán. No tengo en este momento los días en que se desarrollaron esas batallas. Pero además agrega, dice, también lo tendrán el Día del Maestro, dice Belgrano, ¿no? El 1 de enero, que es el de su fundador, y los jueves por la tarde. Es decir, que también se daba asueto el jueves a la tarde, porque el jueves a la mañana se daban clases. Pero también se daban clases los días sábados. De tal manera que las escuelas funcionaban en un horario muy extendido. Él dice que las escuelas tenían este horario, digamos, que era como un horario, una especie de horario cortado, digamos. Empezaban a las 8 de la mañana, terminaban a las 11 de la mañana, y luego los chicos se reincorporaban alrededor de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Con lo cual también de alguna manera consideraba, sobre todo estando en el norte, consideraba los momentos de mayor temperatura a los cuales los niños no asistían a la escuela. Y finalmente quería comentar que en el propio reglamento se hace mención al tema de los castigos corporales. Sí. Y esto de los castigos corporales dice directamente algunas cosas interesantes. Dice, solo se podrá dar de penitencia, artículo 15, solo se podrá dar de penitencia a los jóvenes el que se hinquen de rodillas, pero por ningún motivo se les expondrá a la vergüenza pública, haciendo que se pongan en 4 pies, ni de cualquier otro modo impropio, dice Belgrano. Fíjate vos que era lo que se hacía, ¿no? Ponerlo en 4 patas o de cualquier otro modo impropio públicamente. Uh-huh. Y Belgrano por lo menos avanza a decir, bueno, pueden, pero solamente que se hinquen de rodillas, digamos, en este reglamento. Y dice, y a ninguno se le podrá dar arriba de 6 azotes por defectos graves, y solo por un hecho que pruebe mucha malicia, o sea, de muy malas consecuencias en la juventud, se le podrán dar hasta 12, haciéndolo esto separado de la vista de los demás jóvenes. Y finaliza en el artículo 17. Si hubiese algún joven de mala índole o de costumbres tan corrompidas que se manifieste incorregible, podrá ser despedido secretamente de la escuela con acuerdo del alcalde de primer voto, del regidor más antiguo y del vicario de la ciudad, quienes se reunirán a deliberar en vista de lo que previa y privadamente les informe el preceptor o el maestro. Con lo cual da una idea, digamos, de poder como controlar algo que estaba muy difundido en las escuelas y que el dibujo de Oski es bastante claro, significativo, y que todavía algunos, y como decía al principio, a algunos se le ocurre que esto estaba bien y que sigue estando bien y que le hizo bien alguna vez en su vida. La verdad que es no solamente esto, ¿no? Como la historia, digamos, nuevamente vuelve de esta manera tan reprochable, digamos, en estas miradas, y que la verdad que ya en esa época Belgrano observaba, digamos, esta forma, digamos, de tratar, digamos, a los chicos y tratar de ponerles límites, que luego eso se alcanza finalmente con el trabajo que hace maestros como Juana Manso y el propio Sarmiento, que destacan, digamos, el no uso de los castigos corporales sobre los chicos relacionados a la enseñanza. Bueno, bien interesante esto que contás. Los maestros vamos a tener que volver a leer, los que no estamos tan empapados, las palabras de Belgrano, de Simón Rodríguez y de Artigas al respecto, ¿no? En cuanto al tema de la educación en tiempos de la independencia y de todas estas ideas que estás comentando. De todas maneras, recordaba un comentario que me hacía un señor, un taxista peruano, que me contaba que venía de Perú y hacía 1 año y medio que sus hijos allá en la escuela les piden todavía a cintazos, ¿no? Como decía acá un político, un reciente político. Un actor devenido en político.
Sí, no sabría cómo definirlo, un personaje y... Miguel del Cel, puedes decir. Claro, podemos decir el nombre, Sí. ¿no? Era del Cel y que también creo que para 1985 recién en Gran Bretaña se prohibieron los castigos corporales. No sé en qué consistían exactamente, bueno, pero sé están, que más o menos para esa época finalmente se desiste de los castigos corporales en las escuelas. Sí, fíjate. No sé en cuántos otros países esto ocurre, pero bueno, hablamos de un país desarrollado, digamos. Sí, está ilustrado en algunas películas. En algunas películas, por ejemplo, yo me acuerdo de esa película famosa Melody, donde también los chicos pasaban por una situación, digamos, de castigo, y era una película de los años 70, habrá sido esa película. Sí, bueno, por eso. Está bueno recorrer esta historia. Acá Leticia Figueredo nos dice qué programa tan interesante, cuánto debate se abre, cómo cuesta estimular el cambio de estructuras para enseñar efemérides y ciencias sociales. Los escucho atentamente. Gracias, Leti. Sintonía Educar, una nueva mirada sobre la educación y la cultura.